Buenas tardes, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores. En primer lugar, deseo agradecer a Casa América, a Casa Asia, a la Asociación Española de Estudios del Pacífico y a la Casa Sefarad Israel el que me hayan invitado a estar hoy en esta prestigiosa tribuna para dirigirme a un público tan selecto en un día tan señalado para nosotros los pacifistas, que es el del descubrimiento por nautas ibéricos de la primera tierra en el Océano Pacífico por la expedición circunnavegadora de Magallanes Elcano, que fueron las Islas Marianas, como antes decía nuestro presidente, el doctor Rodríguez Ponga. Son ya varios los años en los que vengo leyendo en bibliografía especializada y escuchando en diferentes foros científicos cuestiones relativas a un tema muy querido, como es el del Galeón de Manila. Mucho se ha escrito y dicho en torno a esta ruta transpacífica, la más larga en duración de las de la Edad Moderna en el ámbito hispánico, y sin embargo, tal y como sostenía mi recordado maestro, el profesor Cabrero Fernández, muchos temas quedan aún por investigar en torno a este Galeón de Manila. De todos ellos, en esta ocasión he elegido para hablarles esta tarde uno que considero de mucho interés, o que por lo menos a mí me está interesando en los últimos tiempos, que es el de los otros puertos mexicanos del Galeón de Manila, o el de los puertos mexicanos del Galeón de Manila, incluyendo Acapulco, pero no solo, porque esta tarde, y desde el siglo XVI comenzaron a utilizarse, hablaremos de puertos situados en la costa de California, de las Californias, el puerto de San Blas, el puerto de Navidad, el puerto de Manzanillo, el puerto de Zihuatanejo y, por supuesto, la última recalada del Galeón de Manila, como fue el puerto de Acapulco. A lo largo de ella, y como ideas principales, podremos comprobar el temprano interés que tuvo la exploración y colonización de la costa mexicana entre las autoridades españolas, que inmediatamente desde el siglo XVI, desde la época de Hernán Cortés, manifestaron un claro interés por descubrir, conquistar y a ver qué había en ese área que se presentaba como nueva. Y también como el establecimiento progresivo de una red de pequeños puertos fondeaderos para apoyar la navegación del Galeón de Manila sirvió al objetivo de la corona de ir consolidando su presencia en unas zonas liminares del territorio novohispano que, especialmente en el siglo XVIII, muy conflictivo desde el punto de vista bélico, cobraron un papel geoestratégico de primera importancia. Un hecho trascendental tuvo lugar en 1415 para la historia de España, pronto también España incluyendo también el territorio hispano, incluyendo también a Portugal, que pronto celebraremos también su quinto aniversario, su quinto centenario, perdón, que es el descubrimiento, la conquista, mejor dicho, de la ciudad norteafricana de Ceuta en 1415 por una flota portuguesa. Esta conquista portuguesa de la ciudad norteafricana de Ceuta supuso el inicio de la expansión ultramarina de Portugal, que andando el tiempo, unas décadas después, bastantes décadas después, llevaría a que en 1511 Francisco Serrao avistara el Océano Pacífico justo desde el lado asiático, justo desde el sudeste asiático. 2 años después, en 1513, antes se refería en la mesa que nos ha precedido, Vasco Núñez de Balboa, el descubridor extremeño, avistaba y tomaba posesión en nombre de los reyes de España de esa mar del sur. El problema estaba planteado. A ambos lados se había vislumbrado una gran masa oceánica. La cuestión estaba cómo hacerla frente y cómo hacerla útil e incorporarla al territorio de la monarquía hispánica. El viaje de ida se comenzó, y el primer viaje de ida, todos lo sabemos, se comenzó a hacer con el viaje de circunnavegación al globo de Magallanes Elcano en 1519-1521. Ese primer avistamiento en 1511 de Francisco Serrao y de 1513 de Vasco Núñez de Balboa va a ser parcialmente resuelto con la llegada a las Islas Filipinas de Magallanes Elcano, pero ese viaje no soluciona el problema, lo complica aún más, porque ahora se puede llegar a las Islas Filipinas, se puede llegar al sudeste asiático, pero no se puede regresar por el mismo lugar de donde se ha venido, con lo cual las islas siguen siendo un problema geográfico no resuelto. Si algo aprendemos de la historia de los descubrimientos geográficos en el siglo XVI es que es una búsqueda continua de solucionar problemas. A un problema geográfico se le busca una solución. Ese ensayo-error que decía antes don Miguel de Lucas lleva a la muerte a muchos de ellos, a la desaparición de muchas de esas naves y a la entrada en definitiva en la historia, más que en la historia, en la leyenda, ¿no?, de las expediciones científicas, o sea, las expediciones, marítimas en esta época del siglo XVI. A modo testimonial, y desde 1519 hasta 1606, se realizan los grandes esfuerzos descubridores del Océano Pacífico. Con permiso. Son los gajes del oficio del profesor. Después de 6 horas de clase durante todo el día se va quedando uno sin voz, perdón. Partiendo de la península ibérica salen los viajes de Magallanes Elcano, ya referido, y el de Fray García Jofre de Loaysa. Partiendo de la Nueva España salen los de Álvaro de Saavedra, Hernando de Grijalva, Ruy López de Villalobos, Íñigo Ortiz de Rete y finalmente el que va a poner la solución, el viaje de Miguel López de Legazpi y Fray Andrés de Urdaneta, como antes decía y refería don Carlos Salinas.
También partiendo del Virreinato del Perú, el último gran viaje de exploración, aunque ya a principios del 17, pero se le puede considerar el último de los grandes viajes de exploración del 16, el viaje de Pedro Fernández de Quirós de 1606. Una vez que la corona española decidió que había que tomar posesión de las Islas Filipinas, todos estos viajes van a tratar de hacer exactamente lo mismo, intentar no solamente consolidar la ruta de ida, sino tratar de encontrar una ruta de vuelta. Y el primero que lo va a conseguir es el viaje de Urdaneta, el viaje de retorno de Urdaneta. Urdaneta, por tanto, soluciona el problema que se había vislumbrado desde 1511-1513 y que finalmente es solucionado en 1565. Varias décadas durante el siglo XVI en las que esto se trata, está sobre la mesa, ¿no?, de la Casa de la Contratación de Sevilla y la mesa de negociaciones de los reyes que tratan de incorporar ese territorio tan lejano a la monarquía hispánica. Pero ya desde la época del siglo XVI, desde la época de Hernán Cortés, el Pacífico, la Mar del Sur, había sido vista como un lugar de colonización necesaria. El propio Hernán Cortés promovió varias de las primeras expediciones y, de hecho, el viaje de exploración de Saavedra, de Álvaro de Saavedra, que era primo de Hernán Cortés, fue ese primer intento, ¿no? Tras él, otros intentos más pusieron nombre a algunos de los futuros puertos de esa zona del Pacífico, que se convirtió a partir del siglo XVI en un trampolín de expediciones. Un trampolín de expediciones que ya a partir de la consolidación de la ruta del Galeón de Manila, a partir de 1565, va a tener ya una serie de puertos establecidos, como veremos a continuación, y que va a ser el nexo de unión, esa costa del Pacífico Novohispano, el nexo de unión con el Oriente, esa puerta hacia Asia, porque en varios de los puntos costeros del Pacífico Novohispano se van a establecer fondeaderos y algún puerto que sirve de recalada a ese gran galeón de Manila que hablábamos y que se hablaba con antelación, ¿no? Podemos considerar que el primer galeón, aunque no lo era en sí mismo, fue el barco que trajo de vuelta al nieto de Miguel López de Legazpi y a Fray Andrés de Urdaneta en ese viaje de regreso llamado tornaviaje. Este viaje de regreso posibilitó, como decíamos, la incorporación de las Filipinas al Virreinato de la Nueva España, a la que se incorporaron desde el punto de vista jurídico, y a partir de ese momento se inició toda una ruta de navegación que se prolongaría, como ahora veremos, hasta el año 1815. Esa ruta del Galeón de Manila hay que entenderla o hay que estudiarla, o por lo menos yo siempre pienso que y otros historiadores muy prestigiosos lo piensan también, hay que entenderla o hay que estudiarla desde tres puntos de vista. En primer lugar, como una ruta de comunicación, obviamente, porque era un espacio de comunicación entre ambas orillas del océano, también como una ruta de intercambio comercial, pero también, y no menos importante, y que quizá en los últimos años está ahondando más en este aspecto, una ruta que sirvió también de intercambio cultural desde el mundo americano hacia el mundo del Pacífico, hacia el mundo asiático, y del mundo asiático también hacia el mundo del Pacífico. Al inicio de la ruta no hubo una reglamentación precisa en torno al número de barcos que podían transitar ni tampoco sobre el tamaño de los galeones que circulaban en una y otra dirección. E inclusive, durante un tiempo, incluso hasta bien entrado, hasta las primeras décadas del siglo XVII, se permitió el tránsito marítimo mercantil con el puerto del Callao, en el puerto del Perú, hasta que este tráfico se prohibió, al menos de manera legal. Siempre tendemos a pensar que la normatividad se cumple en todas las épocas, ¿no? Y en esta época pues tampoco se cumplía, porque en el siglo XVII, aunque la ruta estaba blindada en teoría, había unos barcos que iban desde Manila a Acapulco y unos barcos que regresaban de Acapulco a Manila. Realmente se puede localizar, el año pasado tuve ocasión además de localizarlos, varios diarios de navegación donde se demuestra que hay navegaciones saliendo de la península y pasando por el Cabo de Buena Esperanza, es decir, por territorio bajo dominio portugués. Estamos hablando de muy tempranas épocas del siglo XVII. Bien es verdad que estamos en el periodo de la Unión de Coronas, pero la Unión de Coronas no llevó aparejada una unión política y ambas coronas eran muy celosas de sus respectivas áreas de influencia, pero ya vemos que ejemplos hay, ¿no? Yo he encontrado 7 y si he encontrado 7 quiere decir que debe haber muchísimos más esperando en los archivos, ¿no? Es un tema también por lo menos considero que es de bastante interés. El tornaviaje, el viaje de ida era un viaje de 4 o 5 meses aproximadamente. El tornaviaje era mucho más duro, como todos sabemos. Generalmente se demoraba de 5 a 6 meses, aunque en 1724 el galeón La Sagrada Familia tardó 9 meses, nada más y nada menos, en recorrer la travesía. En todo este periodo, tanto en la ida como en la vuelta, hay que imaginarse ese barco como una Babel flotante, ¿no? Un lugar donde cientos de personas, entre 400, 500, 600 personas, convivían diariamente para lo bueno y para lo malo.
un colega y amigo filipinista, siempre dice que en el carácter de los españoles o de los mexicanos que residían en Manila hay que tener muy en cuenta el factor del combarcazgo, que eran las filias y las fobias que surgían a bordo de los galeones de Manila. Las grandes enemistades de Manila en la sociedad manilense del siglo XVII fundamentalmente venían de las enemistades que se habían generado en el barco en esos meses de difícil a veces convivencia. No hay que olvidar que tantos meses en un mismo espacio pueden generar roces, ¿no? En estas travesías tan largas, además, las enfermedades hacían su aparición con mucha frecuencia, y eso es un tema también muy interesante, el tema de la vida sanitaria a bordo, el tema de la muerte a bordo, que también es otra cuestión de mucho interés, cómo afectaba la falta de víveres frescos, cómo afectaba la falta de agua fresca, cómo afectaba la presencia de pasajeros no deseados en el barco, es decir, insectos y otro tipo de animales no adecuados para cohabitar con los seres humanos, y cómo al final la llegada a los puertos novohispanos o el avistamiento, que es por eso que les estoy introduciendo en este trayecto azaroso de la vuelta del Galeón de Manila, cómo la perspectiva de llegar pronto a tierra en la zona de California planteaba una alegría en el barco, ¿no? La llegada a la zona de Japón, aprovechando la corriente del Kuroshio en el viaje de vuelta, en el tornaviaje, permitía hacer aguada con agua de la lluvia, ¿no? Y se había toda una serie de ceremonias que conmemoraban este acontecimiento. También cuando se empezaba a llegar a la costa californiana había una serie de señales que ahora luego referiremos. En el tema del Galeón de Manila como medio de intercambio cultural y como el tema de intercambio comercial, pues los productos que se traían del galeón venían de muchos puntos de Asia, lejanísimos puntos de Asia en algunos casos, y Manila era ese lugar donde todo confluía, ¿no? Donde todo el mundo asiático confluía para embarcar esos productos que Europa demandaba, productos obviamente de gran lujo, ¿no? Y junto a esos productos viajaban también personas y objetos que llevaban lo asiático, el mundo de lo asiático, es decir, la fascinación por ese oriente, por ese exotismo, que a algunos no les gusta la palabra exotismo, pero en aquella época les fascinaba esa perspectiva de lo exótico de Oriente, lo llevaban al mundo mesoamericano, al mundo mexicano, al mundo novohispano, para ser más preciso, también al mundo peruano y también al mundo europeo, concretamente a través de España. Así que México se convertía en la continuación de ese gran viaje, que hay que entender en su dinámica global. Siempre estudiamos los americanistas la carrera de Indias, es decir, la carrera de Sevilla a los puertos americanos del Atlántico, separada de la carrera del Galeón de Manila, cuando realmente lo que hay que entenderla es en su globalidad. El barco salía de Sevilla, llegaba al puerto de La Habana, se dividía la flota a Veracruz y a Portobelo, y después continuaba una parte de la flota, evidentemente por tierra, no era la flota propiamente dicha, pero sí había una prolongación de esa ruta marítima por el interior del virreinato hasta llegar a Acapulco y después hasta Manila, y después el viaje de vuelta, ¿no? Es decir, todo eso formaba parte de un gran todo, una gran circulación oceánica, que hay que entenderla así, porque si no, a veces nos es difícil encajar toda esa dinámica comercial de ambos océanos. Cuando llegaban a la zona de Nueva España, cuando llegaban al punto de los puertos, para entrar ya en materia de los puertos novohispanos del Galeón de Manila, vamos a ir haciendo un pequeño recorrido, en los minutos que me quedan, de algunos de los aspectos que yo considero que pueden ser de más interés en relación a estos puertos novohispanos. Básicamente, para despertarles la curiosidad, muchos de los aquí presentes son grandes especialistas en Filipinas y, por supuesto, estos temas ya los conocen, pero bueno, pensando en el público asistente también, pues algunos aspectos generales de estos otros puertos de la costa novohispana, incluyendo por supuesto el puerto más conocido de Acapulco. La primera tierra que avistaban las naves en su ruta de Manila a Acapulco, eran las de la península de California. Concretamente, cuando llegaban a la península de California, dice Antonio de Morga, el famoso cronista que escribió una obra maravillosa a principios del siglo XVII, Los sucesos de las Islas Filipinas, dice exactamente en relación a esta llegada a las costas de California. Me permito leerles el párrafo porque es muy breve y Antonio de Morga lo va a decir mucho mejor que yo. Cuando los navíos están cerca de la costa, se ven señas de ella, por unas aguas malas, del tamaño de una mano, redondas y moradas, con una cresta en medio como veleta latina a la que llaman carabela. Se está refiriendo a un tipo de medusa. Esta señal dura hasta estar 100 leguas de tierra, que luego se descubren unos peces, el medio cuerpo de hechura de perros, que van retozando unos con otros por juntos de la nao. Tras estos perrillos, que no son otra cosa que las focas, se ven las porras,
que son unos tallos de hierba, huecos, muy largos, amarillos, con una bola al cabo, que vienen sobre aguadas y a 30 leguas de la costa muchas matas de hierba muy grandes, que los ríos grandes que hay en ella echan a la mar, que llaman balsas, y muchos perrillos más a vueltas de una y otra señales. Lo que está hablando de las señales es en la navegación oceánica del siglo XVIII o del siglo XVII. En el 18 nos puede sorprender más, en el 17 menos, las señales todavía son muy importantes. ¿A qué se refieren con las señales? Ellos ya utilizan instrumentos de navegación, pero todavía las señales marítimas, es decir, los animales que aparecen en el mar, la fauna y también la flora marítima, les dan indicación si van por buen camino o por mal camino. Es decir, después de 6, 7, 8 meses, 9 meses incluso de navegación por el Pacífico, encontrar estas señales era motivo de júbilo a bordo y se celebraba también. ¿Por qué? Porque era señal de que estaba próxima a la llegada a la costa y por lo tanto la salvación. Si no se veían estas señales después de tanto tiempo, malo, porque ya iban por camino equivocado, ¿no? Estas señales, por tanto, provocaban, como es natural, la alegría entre un ya fatigado pasaje, muchos de los cuales además morían en la famosa línea del equinoccio, donde se registran muchísimas muertes de pasajeros a bordo, precisamente por el cambio ya último de clima y después de una travesía tan larga, la mala alimentación y todas las enfermedades que se sufrían a bordo, ¿no? Al aparecer estas señales, el galeón tenía dos posibilidades: ir hacia algún puerto de la zona de California o virar ya hacia el sur para embocar hacia alguno de los puertos de la costa novohispana que ahora vamos a ir mencionando. Bien es cierto que toda esta costa de California, por las características propias de este territorio, muy sumido en nieblas, pues sobre todo la zona costera, muy abrupta la costa también, planteó siempre serios problemas de navegación. Y es más, la corona española no lo tuvo bien cartografiado hasta muy entrado el siglo XVIII, aunque parezca mentira. No es hasta 1701 en que se dirime definitivamente que las Californias no son isla, sino son península, es decir, hasta 1701. Con ese desconocimiento geográfico hay que jugar, por tanto, para entender también por qué las naves no tenían mucha entusiasmo de atracar en un puerto californiano, a no ser que fuera necesario. Cosa distinta es en la Baja California Sur, el actual estado mexicano, donde sí había una misión religiosa, fundamentalmente jesuita, y donde sí recalaban las naves fundamentalmente para habituallarse de material fresco, de comida fresca, de agua, de cítricos, para evitar o paliar los efectos del escorbuto, y en algunos casos, incluso ya en el caso del Fuerte de la Navidad, dejar al que se llamaba gentilhombre, que era la persona que en el barco llevaba la correspondencia oficial y que ya se adelantaba por tierra rumbo a la Ciudad de México para ir despachando los asuntos de Estado, ¿no? Los asuntos que se referían a las islas Filipinas y al Oriente. Ya en los siglos XVI, XVII y XVIII se planteó, por tanto, la necesidad de crear fondeaderos que permitiesen a los barcos tener un recalado seguro durante un tiempo antes de llegar a Acapulco, que siempre, hasta el final de la presencia española en el territorio novohispano, continuó siendo el puerto de llegada, al menos el puerto oficial. En el siglo XVIII hay un puerto nuevo, el puerto de San Blas, que con el tiempo se convierte en un puerto importante y que incluso va a hacer sombra ya en el XVIII al propio puerto de Acapulco. La necesidad o la presencia ya de un incipiente astillero, la demanda que tienen los comerciantes novohispanos, los mercaderes, los cargadores de galeón, de vender las mercancías, y que de hecho lo están haciendo, aunque sea de manera ilegal al principio, en el puerto de San Blas, hace que finalmente se cree un astillero en San Blas y que se permita la venta de parte de la carga en el puerto de San Blas. Pero eso no significa que el puerto de Acapulco perdiese su importancia. Todos estos puertos, además de los que estamos hablando, si pudiéramos ver alguna imagen lo podrían comprobar, son perfectos fondeaderos naturales que están al abrigo de los vientos, de las corrientes, pero que están en zona insalubre para la época y que por lo tanto solamente eran habitados cuando el galeón iba a llegar, ¿no? La población generalmente era estacionaria y residía en el interior, en zonas más frescas, en zonas más libres de paludismo y de otras enfermedades, y de hecho solamente se trasladaban incluso las autoridades a la ciudad portuaria cuando iba a llegar o cuando se tenía noticia de que llegaba el galeón. El Departamento Marítimo de San Blas es creado ya por el virrey, por el visitador Gálvez en el siglo XVIII, y va a ser, como digo, un puerto alternativo, aunque no le va a quitar el papel principal que tiene el puerto de Acapulco, que seguirá siéndolo hasta el final. Otro puerto importante, siguiendo la ruta del galeón hacia el sur, hacia Acapulco, en el actual estado de Jalisco, es el llamado Puerto de la Navidad o Barra de la Navidad, de donde partieron, entre otros, Miguel López de Legazpi y Fray Andrés de Urdaneta en 1565, o la expedición naval del capitán Joao Rodríguez Cabriño o Juan Rodríguez Cabrillo en su exploración hacia el Pacífico Norte. Otro puerto importantísimo es el puerto de Manzanillo, en el actual estado de Colima, muy vinculado también al mundo del Pacífico, porque en ese puerto, entre otros, encontramos todavía hoy en día que hay palabras de procedencia tagala como palapa, como tuba,
y se hace la cocada, que es un dulce muy típico de esa zona. ¿Quién trajo todas esas palabras y esos dulces y esas palmas de coco de los mares del sur? Pues nada más y nada menos que don Álvaro de Mendaña, que en su viaje de regreso, dice la tradición, introdujo la palma y el cultivo de palma en esta zona. También del puerto de Manzanillo salió Hernando de Grijalva, que descubrió, entre otras cosas, el archipiélago de Revillagigedo, y también en ocasiones sirvió de puerto de recalada para el galeón de Manila. Don Álvaro de Mendaña, concretamente, fue en 1569 cuando recaló en el puerto de Manzanillo en su viaje de regreso de las Islas Salomón. El otro gran puerto fue Zihuatanejo, que recibe el nombre de un vocablo indígena de procedencia náhuatl, y que era un puerto de manera bien protegido también como el resto, y donde en 1527 zarparon las naves comandadas por Álvaro de Saavedra, el primo de Hernán Cortés, instadas por el propio Hernán Cortés para ir rumbo a las Filipinas, aunque no lo lograsen también. El puerto de Zihuatanejo, como todos los puertos de la costa novohispana, o al menos una parte de ellos, sufrieron también los envites de diferentes piratas y corsarios, según los casos, durante los siglos XVII y XVIII, fundamentalmente ingleses, ¿no? Los nombres de Sir Francis Drake y William Dampier o Lord Anson, este último especialmente famoso en el siglo XVIII, pues pusieron en jaque a otros puertos, entre ellos al puerto de Zihuatanejo. Hay que mencionar, por supuesto, el puerto de Acapulco, el puerto que siempre fue el inicio y el fin de la ruta, al menos de manera oficial, aunque ya vimos que en los siglos XVII y XVIII le surgieron muchísimos competidores, ¿no? Como acabamos de mencionar. El puerto de Acapulco era uno de esos lugares estacionales. De hecho, la autoridad no vivía muchas veces, las autoridades municipales no vivían en la ciudad, sino vivían en la Ciudad de México, y solo se desplazaban al puerto de Acapulco cuando llegaba aviso de que el galeón estaba próximo a llegar. Entonces, todos los mercaderes de la Ciudad de México, las autoridades, etcétera, trasladaban a la ciudad de Acapulco y se celebraba esa gran feria famosa ya por todos conocidas. El puerto de Acapulco estaba muy bien defendido por el fuerte de San Diego y era una ciudad hermosa ya en su traza, al menos sobre el papel, porque don Javier Galván, doctor Javier Galván, gran especialista en las fortalezas del Pacífico, me dice así, y es verdad, en el papel siempre es todo más bonito, efectivamente. Pero bueno, en cualquier caso, era una ciudad interesante, y desde luego el último punto de recalada con unos astilleros también de importancia, y que fue el principio y el fin siempre del galeón. A modo de conclusión, y para no demorarme más, en este recorrido muy general y muy sucinto, hemos podido comprobar, considero, que como la ruta del galeón de Manila fue algo más que una mera prolongación del sistema de flotas y galeones establecido por la corona española en el Océano Atlántico, sino que fue además también una ruta con dinámicas propias. Aparte del puerto de Acapulco, hemos visto también cómo hay otros puertos mexicanos o novohispanos, para ser más precisos, que también hay que tener presentes, y algo muy importante y que en los últimos años está comenzando a valorar también: el impacto que la llegada del galeón y de la población flotante que conllevaba la llegada de ese galeón tuvo en los hinterland de estos puertos, desde el punto de vista de ser receptores de flujos de migración, sobre todo de afrodescendientes y también de población indígena, el influjo que tuvo en esas zonas, o la influencia que tuvo la llegada del galeón desde el punto de vista cultural, también desde el punto de vista lingüístico, como no, y desde luego desde el punto de vista ecológico, la deforestación que supuso la creación de astilleros en esa zona alrededor, ¿no? Toda esa masa boscosa que fue desapareciendo progresivamente. De hecho, ahora mismo el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México tiene un proyecto maravilloso que se llama así, el Galeón de Manila, que está precisamente haciendo eso, intentando buscar galeones de Manila en la costa de Colima, en cuyas playas desde hace ya muchos años continuamente llegan a la costa restos de porcelana china, restos de bronce, restos de cera, restos de madera de barco, restos de metal, algo verdaderamente maravilloso, ¿no? Pasear por esas playas y encontrarse esos objetos. Ya en el siglo XVIII, y al igual que había pasado en el espacio continental indiano, la ocupación efectiva de los territorios y no su mera propiedad legal fueron desde ese momento los únicos títulos de posesión válidos. De ahí que la corona hispánica, en un último intento por defender lo que consideraba de su propiedad, patrocinase varias y nuevas expediciones al espacio pacífico insular, como Tahití o la isla de Pascua, como continental, la famosa costa noroeste. Singladuras que estuvieron embarcadas dentro del proyecto o del programa desarrollado por la corona española, destinado a conocer, defender, gobernar e incluso ampliar sus territorios ultramarinos, con especial atención a las costas de la fachada continental pacífica americana.
El inicio de los movimientos independentistas novohispanos supusieron el fin del galeón de Manila. En el año 1811, los independentistas mexicanos se apropiaron de un navío lleno de plata situado destinado a Manila, y en 1813, y a propuesta de las Cortes de Cádiz, se decretó la suspensión del trayecto. En el año 1815, el navío Rey Fernando partió del puerto de Acapulco hacia Manila. Su singladura fue la última de un galeón de Manila propiamente dicho. La vida de los puertos del Pacífico novohispano, ahora pertenecientes a una nueva nación, comenzaron una nueva andadura en su larga trayectoria histórica, manteniendo incluso algunos de ellos su tradicional vocación marinera y comercial con el Pacífico y con las islas del Pacífico, que no desapareció con la independencia. Pero esa ya otra historia. Muchas gracias.